Hemos ido en nuestro estudio y hemos concluido con el capítulo 2 y ahora empezaremos a partir de capítulo 3, versículo 1 y leeremos del versículo 1 al versículo 7 en esta tarde. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hemos ido a través del estudio de esta carta y hemos visto lo importante que es el contexto en el cual nos situamos. Una de las cosas más importantes en nuestra lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, es comprender el contexto en el cual se sitúan las cosas que se están diciendo. D. Carson dijo que un texto sin un contexto es un pretexto. Vemos que en nuestro sistema evangélico actual, en medio de nosotros, muchos textos han sido mal utilizados para decir cosas que nunca fueron lo que inicialmente el texto quiso decir. No falta quien diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece como lema para su ejercicio matutino. Por nuestra parte, entendemos que esta carta fue escrita a creyentes dispersados y perseguidos, con el fin y el propósito de fortalecer su fe, hablándoles de manera práctica en las cuales podían presentar su fe y declarar su fe a una sociedad hostil. Y por ende, ¿cómo entonces deberían comportarse en medio de un mundo que los rodea y que está constantemente en contra de ellos, en contra de su fe? Por eso el apóstol toma ejemplos prácticos de las áreas en las que los creyentes tendrían una constante interacción con el mundo. Esta interacción con ese mundo incrédulo vendría principalmente en tres áreas. El hermano las tocó en la mañana cuando estaba hablando en la escuela dominical. Una es el Estado, la otra es el trabajo y la tercera es el hogar. En el capítulo 2 vimos las primeras dos. Los creyentes, la iglesia de Dios, estará en contacto primeramente con el Estado, del área más grande. En segundo lugar, con el trabajo, con el día a día, el trabajo secular, los jefes o los amos. Y la tercera, venimos hoy en este pasaje y es la del hogar. Tenemos que entender que el propósito de los creyentes por el cual el Señor nos dejó aquí en la tierra es el de glorificar a Dios. Sabemos cuál es ese propósito, ¿verdad? Glorificar a Dios. Segundo lugar es ser santificados mientras aguardamos su venida. Tercero es predicar el evangelio, declarar las buenas nuevas por las cuales el Señor ha salvado a cada uno de nosotros. La cuarta es vivir haciendo obras que demuestren, que adornen ese evangelio que profesamos.
Todo esto lo hacemos para no caer en la advertencia, o más bien para no caer en lo que el apóstol Pablo advierte a los romanos en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Podemos leerlo. Romanos 2, 23 y 24. En esta instancia, el apóstol Pablo les está hablando a aquellos que eran judíos. Y les dice, versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nuestro llamado al fin y al cabo es a no deshonrar el nombre de Dios entre los gentiles. Y por eso el apóstol Pedro está tratando estas tres áreas donde los creyentes entran en contacto con los no creyentes. Y particularmente en este caso está hablando a aquellas mujeres, las cuales, según el contexto, no estaban casadas con hombres creyentes, sino incrédulos. Este pasaje toca entonces la sumisión de las esposas a los maridos. Tanto la filosofía griega como las costumbres romanas requerían orden en el hogar. Ese era el fundamento del orden en todas las otras áreas. Al pedir la sumisión de las esposas a sus maridos, Pedro exige un comportamiento que había sido aprobado por la sociedad en que se encontraban. Esta sociedad aprobaría este comportamiento y se avergonzaría de lo contrario. Plutarco, el gran biógrafo y moralista, filósofo, escribió en su consejo a los novios, quizá tal vez no mucho tiempo después de que Pedro escribiera esta carta, y les dice, lo mismo ocurre también con las mujeres. Si se subordinan a sus maridos, son elogiadas, pero si quieren tener el control, dan una imagen más lamentable que los sujetos de su control, o sea, sus maridos. Y el control debe ser ejercido por los hombres sobre las mujeres, no como el dueño tiene control sobre una propiedad, sino como el alma controla el cuerpo, entrando en sus sentimientos y uniéndose a ella mediante la buena voluntad. Plutarco parecía tener algún entendimiento de los principios morales. Pero Pedro de ninguna manera está instando a las esposas cristianas a modelar sus vidas, incluso según los mejores valores morales. Eso no es lo que está haciendo Pedro. Él ya ha condenado en el capítulo 1, versículo 18 de esta carta, la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. El apóstol Pedro ya dijo, la manera que ustedes heredaron de vivir no es así como deben vivir. Deben vivir según el estándar del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces el comportamiento distintivo de la esposa cristiana queda señalado de inmediato por la palabra traducida aquí como asimismo. Asimismo vosotras. Pedro nos remite a todo el patrón de conducta cristiana que él ha estado escribiendo. La vida de los peregrinos cristianos en este mundo, su estilo de vida, obligaría entonces a los paganos hostiles a reconocer la autenticidad de los creyentes. Los cristianos temen a Dios primeramente y por eso se someten a las diferentes autoridades, a los gobernantes o reyes, a los amos o dueños, maestros, pero también en el hogar. Estas mujeres se someten a sus esposos. Los creyentes son libres porque son el pueblo real de Dios. El Señor nos ha libertado de una esclavitud al pecado, de una esclavitud a nuestros propios deseos, de una esclavitud al mundo,
para vivir libres en esclavitud y obediencia y sumisión al único Dios verdadero. Libres como seguidores de Cristo, los creyentes se someten voluntariamente y libremente a los demás en las esferas que el Señor ha determinado. Nadie tiene más estatus o honor. Nadie tuvo nunca mayor honor que el que tuvo Jesucristo, o un mayor estatus que el que tiene nuestro Señor, quien reina hoy en gloria. Sin embargo, este mismo Jesús es quien había lavado los pies de Pedro como un esclavo doméstico. El hecho de que Jesús se ciñera una toalla en sus lomos, se inclinara para esta humilde tarea, no fue nada comparado con la inclinación y la humillación que nuestro Señor Jesús tuvo en la cruz por nuestros pecados y, como Pedro lo sabía, por los suyos propios. Este es el ejemplo que Pedro nos llama a seguir en todas las áreas, en todas las relaciones de la vida. No debemos preocuparnos por mantener nuestros derechos. Jesús confió en su Padre, el juez justo, para hacer eso. Nosotros también deberíamos hacerlo entonces. El cristiano que sigue a Jesús no busca privilegios. Él o ella ya es un hombre o una mujer privilegiada, mucho más allá de nuestra imaginación. El cristiano más bien busca las oportunidades para imitar a Cristo en todas las áreas de su vida. En este pasaje entendemos que las mujeres cristianas se someten entonces a sus maridos. Y el principio es general. Las mujeres se someten a los maridos. El apóstol Pablo habla de esto también en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Iremos ahí prontamente. Pero en esta instancia, el apóstol Pedro está tratando el caso donde estas mujeres se encuentran casadas y han recibido a Cristo, han creído en Él, pero se encuentran aún casadas con maridos incrédulos. Ellas se someten a ellos no porque sean inferiores. Ciertamente ellas han sido elegidas por Dios. Más bien se someten a ellos por amor al Señor. Y aquí hay un propósito general que es llevado a cabo en tal tarea, que es el propósito de ganar a sus maridos para el Señor mediante un ejemplo total de humildad. La expresión clave, como veíamos anteriormente, es asimismo vosotras. Esta expresión la encontramos en el versículo 1 del capítulo 3, pero también la encontramos en el versículo 7 de ese mismo capítulo, donde se dirige a los esposos y también les dice, vosotros maridos, igualmente. La palabra que encontramos aquí es la misma que encontramos en el versículo 1. Ya trataremos con eso también. Ambos ambos siguen a Jesús. Tanto el esposo como la esposa siguen al siervo sufriente. Aunque el marido no cumple con su esposa el mismo papel que ella debe cumplir con él, existe una identidad fundamental de actitud en ambos. Ambos son siervos de Dios. Deben buscar servir a los demás por amor de Jesucristo. Pedro muestra entonces cómo todas las relaciones sociales en las cuales el creyente se involucra son transformadas al seguir a Jesucristo. Estas relaciones son diferentes en su naturaleza. El honor que damos a los gobernantes civiles reconoce el nombramiento por parte de Dios, ya sea un rey que mediante un golpe de estado se impuso como un tirano. Dios lo puso ahí, nos recordaba el hermano hoy en la mañana. A pesar de ser malhechores, a pesar de haber hecho el mal para llegar a donde se encontraban, el Señor les ha autorizado. Y el Señor nos habla de cómo Él usa a estos hombres para
fomentar la paz civil. Por el contrario, no se da ninguna autorización o aprobación divina en el segundo caso, en el caso de la esclavitud. Más bien se supone que los amos de esclavos muchas veces pueden ser culpables de un trato despótico o perverso en contra de los esclavos. La sumisión entonces que los siervos cristianos tendrían se presenta entonces como un privilegio. El privilegio de glorificar a Dios, sometiéndose voluntariamente a una situación que incluso podría llamarse injusta. En el caso de las esposas también existe la posibilidad de dificultades. Y no vamos a esconder que incluso para aquel tiempo de tratos pesados y perversos que hoy, gracias a Dios, son castigados en nuestro entorno por la ley, las esposas cristianas permanecen fieles a Dios, incluso bajo la presión o la opresión de sus esposos. No deben negar al Señor por temor a sus maridos incrédulos, nos dice el versículo 6. Pero la sumisión que las esposas deben rendir a sus maridos representa más que solamente una oportunidad para soportar las injusticias. Pedro presenta que esta sumisión como un adorno de la mujer cristiana. Le llama la belleza de un espíritu manso y tranquilo que agrada a Dios. Este espíritu del que habla Pedro no es el Espíritu Santo, sino más bien el fruto del Espíritu Santo en el corazón de esta mujer que ha creído en el Señor. El espíritu afable y apacible no se presenta como algo solamente de las mujeres, no es algo femenino. Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón en Mateo capítulo 11, versículo 29. Él entró en Jerusalén no como un conquistador en un caballo blanco, en un corcel de guerra, sino como manso y humilde, montado sobre un asno, en Mateo 21:5. Mansedumbre o gentileza es uno de los principales frutos del Espíritu. Vemos cómo la pasibilidad de la mujer entonces está relacionada con su sumisión. Primera, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 12, nos explica un poco más. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 12. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vemos entonces cómo ese espíritu manso y humilde está relacionado, en el caso de la mujer, a la sumisión a su esposo. Pablo también insta a todos a una tranquilidad, a vivir en paz. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 a 9 nos habla de esto. Perdón, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 al 12 nos habla de esto. El papel de la esposa en el hogar le da una oportunidad de mostrar el amor, la humildad, que son parte de la vida cristiana. Esto incluso de una manera distintiva en medio del hogar. Pero Pedro deja claro que los hombres, como las mujeres cristianas, están llamados a reflejar hacia los demás la mansedumbre que solamente viene de Cristo.
Pedro señala a las esposas cristianas el ejemplo de las mujeres santas del pasado, hablándonos de Sara, la esposa de Abraham. Dice en el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Si bien la exhortación de Pedro se aplica también a las esposas de maridos cristianos, él tiene una especial preocupación por el testimonio que estas mujeres casadas con hombres incrédulos vayan a dar en sus hogares. Esto se desprende de la carta que se expresa en esta parte de su carta. En el capítulo 2, versículo 11, comienza esta sección con una súplica por un comportamiento que será de testimonio a los hombres. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Este comportamiento será de testimonio a los paganos. E incluso en el capítulo 3, versículo 16, retoma esta, insta nuevamente a los creyentes a vivir una vida que persevera en esto. Dice capítulo 3, versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Todavía en ese pasaje nos habla de la buena conducta de los cristianos y cómo esta buena conducta, cómo esta manera de vivir diferente de la del mundo va a causar vergüenza a quienes hablan en contra del Evangelio. Pedro ve la posición imposible de llevar del cristiano como una oportunidad extraordinaria para dar testimonio de Cristo. En el mundo romano se suponía que las esposas se acomodarían o se ajustarían a las prácticas religiosas de sus esposos. Y esto se convirtió en un gran problema en la historia romana, cuando muchas mujeres empezaron a sentirse atraídas por lo que se llama el culto a Baco o los bacanales. Esta adoración a Baco o a Dionisio, con otro nombre que se le da a este dios pagano, habían sido prohibidos por el Senado romano. Los senadores romanos vieron una amenaza en el Estado en la participación de estas mujeres en el culto a Baco. Estas ocurrían lejos en las montañas y muchas veces estas rituales se prestaban para derrocar, para crear planes para derrocar a quienes estaban en eminencia. Por eso se tenía grandes sospechas sobre las mujeres que asistían a estos. Estas sospechas luego o más tarde se enfocan en contra de los cristianos, quienes también a los ojos de los romanos eran vistos como simplemente otra religión oriental que amenazaba la estabilidad de los hogares y también del Estado. Esta carta de Pedro podía haber sido mostrada a los gobernantes, a los amos o a los maridos paganos, como prueba de la falsedad de esas acusaciones que se hacían contra los creyentes. Pero Pedro no les estaba escribiendo a los paganos, no les estaba escribiendo a los incrédulos, está escribiendo a la iglesia, aquellos que habían creído en el Señor. Y les escribe para animarles a aceptar el sufrimiento y el reproche, todo esto por la causa de Cristo. Las esposas cristianas tienen un papel muy importante en el testimonio de la iglesia.
Ese testimonio de la iglesia puede no ser fácil. Muchas veces estas mujeres ven como sus maridos ya una vez se habían resistido a la proclamación del Evangelio. Esos esposos probablemente ridiculizaron el mensaje e incluso muchas veces insultaron a sus esposas. La hostilidad de estos hombres pudo llegar a ser tan fuerte que a sus esposas ya no les era posible hablarles del Señor. Y aún así, el ánimo aquí que Pedro da a estas esposas no es para desesperarse. El apóstol Pedro les muestra a las esposas de hombres no creyentes, a las mujeres cristianas, esposas de maridos no creyentes, que aún poseen un arma muy poderosa para ganar a su marido. Y este es el testimonio de su vida. Su marido se ha negado a prestar atención a la palabra. De hecho, se ha negado siquiera a escucharla. Esto nos dice el versículo 1. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El apóstol Pedro parece jugar, hacer un juego de palabras al hablar de esto. ¿Cómo entonces es posible que estos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por causa de sus esposas, por la conducta de ellas? Bueno, ellos no creen a la palabra, no obedecen a ella, no se someten a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pueden hacer estas mujeres a las cuales incluso muchas veces se les había prohibido hablar del evangelio? Pues, en este caso pueden demostrar su obediencia al Señor sometiéndose a sus esposos. Su- el marido se ha negado a prestar atención a la palabra. Muy bien, entonces que sea ganado sin palabras. Es importante que el apóstol no nos dice que sean ganados sin la palabra de Dios. Nos dice que sean ganados sin palabras o sin palabras, podríamos decir. Porque la palabra está permaneciendo, está creciendo en estas mujeres, está siendo aquello que fortalece sus vidas. La palabra abunda en ellas y por eso ellas pueden demostrarle sin palabras la palabra que permanece en ellas. La elocuencia silenciosa de un comportamiento puro, irreverente de la esposa puede predicar diariamente el poder transformador de Jesucristo. Nadie podría ser más enfático que Pedro sobre el lugar de la palabra de Dios en la conversión. Ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 23, donde nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro no está llamando a lo que unos dijeron una vez, predica de cualquier manera y si es necesario, hazlo sin palabras. Eso no es lo que el apóstol Pedro nos está llamando o está llamando a las mujeres en este caso. No, más bien la palabra de Dios abunde en sus vidas. Y a pesar de la oposición que tienen o que encuentran de sus esposos, puedan a través de sus obras demostrar que han sido salvas, que han creído en el Señor y que han obedecido a la verdad. Pedro nos muestra cómo hay situaciones en las que el testimonio silencioso del amor cristiano debe apoyar y preparar el corazón de este marido, de este su esposo, para cuando la oportunidad se dé, entonces poderles hablar el Evangelio. Agustín o San Agustín
En su libro de las Confesiones, habla acerca del testimonio que su madre cristiana le dio a su padre. Dice, sirvió a su marido como a su amo e hizo todo lo que pudo para ganárselo para ti, hablándole de ti por su conducta con la que la hermoseaste. Finalmente, cuando su marido estaba al final de su vida terrenal, ella lo ganó para ti. Agustín está hablando como su madre, a través de su testimonio, fue aquella gota que llenó el vaso, en el caso del padre de Agustín. Por otra parte, el apóstol también nos habla acerca de la belleza, esa belleza profunda y creciente de una mujer que confía en el Señor. Tendrá entonces un efecto en su marido, pero sobre todo, su belleza espiritual será hermosa y preciosa a los ojos de Dios. El contraste de Pedro que hace entre las vanidades externas de la moda y el adorno espiritual interno nos recuerda al catálogo de productos de belleza que Isaías denuncia cuando proclama el juicio de Dios contra el lujo vano de las hijas de Sión en Isaías capítulo 3, versículos 16 al 25. Vamos a él. Isaías capítulo 3, versículos 16 al 25, al 26. Isaías capítulo 3, 16. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Esa fue una advertencia que el Señor dio al pueblo de Israel. Pero claramente vemos el contraste que el apóstol Pedro está haciendo en contra de estos lujos, de estos adornos externos. La enseñanza de Pedro podría de alguna manera malinterpretarse. Por un lado, es posible que el impulso positivo de su contraste sea pasado por alto. Lo que Pedro está haciendo es un contraste entre la belleza o el ornato interno y el externo. Posteriormente, los padres de la iglesia, años después, malinterpretaron este pasaje como una prohibición de todo tipo de estética en la vestimenta femenina. Incluso prohibieron todo tipo de maquillajes y de adornos. Pero de eso no se trataba el pasaje. Si se toma fuera de contexto, la fuerza literal de la advertencia que Pedro hace en este pasaje, se le podría decir entonces que incluso el uso de la ropa estaría prohibido. Si queremos tomar este pasaje de forma literal, la ropa incluso debería ser prohibida. Pero eso no es lo que el apóstol Pedro está diciendo. No se trata de una prohibición legalista de la belleza o la vestimenta. Recordamos cómo en la ilustración que el Señor Jesús da con respecto al hijo pródigo, cuando el padre le recibe, le viste de una túnica y de un anillo, le da adornos. La cuestión
que se trata en este pasaje es el valor tanto más superior de la belleza interior y el peligro de las modas extravagantes y sensuales a la hora de vestir. La advertencia que Pedro hace era convencional para la época. Plutarco, quien, quien ya hablamos, filósofo y moralista, dijo, aquello que adorna a una mujer es lo que la hace más decorosa, no el oro, las esmeraldas, el escarlata, sino todo lo que la inviste de dignidad, buen comportamiento y modestia. De hecho, este mismo autor se opuso muchas veces a la vestimenta llamativa y al equivalente de lo que hoy conocemos como la música rock, utilizando ejemplos de platillos y tambores. Esto en relación con esos cultos de abaco de los cuales ya hablamos, atraían a las mujeres a ellos. En este caso, no debemos descartar las advertencias de Pedro solamente porque los moralistas paganos también advirtieron contra de las mismas cosas. El contraste que hace Pedro en este pasaje es real. La esclavitud a la moda por parte de hombres o mujeres va la mayoría del tiempo en contra del crecimiento en la santidad espiritual. Peinados, joyas y vestidos. Eso es lo que el apóstol Pedro menciona en este pasaje. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Estos peinados, estas joyas y estos vestidos son las mismas categorías que encontramos desde entonces, desde la época de Pedro hasta el día de hoy, como nos lo demuestra cualquier visita al centro comercial, son las mismas. Los peinados ornamentados prevalecían en la alta sociedad del mundo romano. Baston en su libro Mujeres Romanas, su historia y sus hábitos, habla acerca de esto y comenta, dice, rizo trepa sobre rizo y sobre la frente surgía algo que en el mejor de los casos parecía una obra maestra de un maestro pastelero, en el peor como un bizcocho seco. En la parte de atrás del cabello estaba trenzado y las trenzas dispuestas en un rollo que parece una cesta. Vaya peinados. Tal vez los peinados actuales sean menos ornamentados, pero muchas veces el tiempo y el gasto requeridos para llevarlos a cabo apenas hayan disminuido. Las cuestiones de mayordomía en estos casos son apremiantes. Y hablando de manera general, los gastos de los creyentes, de los cristianos, en belleza, en joyería, en moda, en tecnología, aumentan día a día en nuestro alrededor. Todo esto mientras los fondos de la iglesia mendigan y muchos aún tienen hambre. El costo tampoco es el único factor que Pedro toca al tratar este tema. También habla acerca del libertinaje abierto, el cual entra y sale en el mundo de la moda. La modestia, la moderación deben marcar el estilo cristiano. Es, es interesante ver cómo el empuje de las modas actuales lo vemos constantemente, ya tal vez no tanto en las revistas que antes se compraban para ver qué estaba de moda, pero sí en las redes sociales, las cuales los influencers
tratan de mostrar de la forma en la cual debemos vestir. La sumisión de una esposa cristiana, entonces, debe ser siempre primero a Dios. Los maridos mundanos tal vez deseen hacer alarde de la belleza o de su belleza, incluso de la sexualidad de sus esposas. Las esposas cristianas buscarán agradar a sus maridos, pero no deben evitar obedecer a Dios antes que a sus maridos. Pedro insiste acerca del temor de Dios que disipa el temor a los demás. Ante tal exhortación del apóstol Pedro a las mujeres a someterse a sus maridos, a vivir adornando su vida con un espíritu afable y apacible, pueden ser causa de temor. En medio de nosotros, cualquier mujer que se encuentre en un ambiente, digámoslo, pagano o digámoslo, o llamémosle secular, podría ir vestida de cualquier forma. Podría vestirse de manera exuberante o no pudorosa. Y eso no causaría un gran revuelto. Pero cualquier mujer que se encuentre en ese ambiente y diga que se somete a su esposo por amor al Señor, va a causar la guerra en ese lugar. Sabiendo entonces cuán preciosos para el mundo son el oro o las gemas de la apariencia exterior, Pedro muestra que aquello a lo que Dios pone un mayor precio es a la belleza oculta, pero inmarcesible, esta que se encuentra en el corazón de las mujeres creyentes. El mundo contemporáneo se resiste al proceso de envejecimiento a toda costa, pero ese cuerpo juvenil que muchas veces es idolatrado se desvanece rápidamente. Los cristianos necesitan los valores de Dios para rechazar la inutilidad de la búsqueda mundana de la belleza. Para esto lanzamos la pregunta. Y debemos hacer esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Puede la verdadera belleza seguir floreciendo juntamente con las arrugas? Hermanos, sí, así es. Pedro nos ofrece una respuesta con una escuela de belleza. Pedro nos propone una agencia de modelaje, las hijas de Sara. Pedro nombra a Sara como ejemplo de una clase de mujeres piadosas que cultivaron la belleza de espíritu que él ha estado describiendo. Estas mujeres se sometieron a sus propios maridos. Y llama la atención el hecho de que Sara habló de Abraham como su señor. La referencia es en Génesis 18:12. El término Kyrios se usaba en un discurso cortés, más bien como nuestro señor o maestro. Indica el respeto que Sara tenía y con el cual ella hablaba de Abraham. Ciertamente la sumisión de Sara a Abraham no fue servil, no fue que Sara le decía, no era simplemente que Abraham llamaba a Sara y Sara llegaba y le decía, sí, maestro, sí, señor. No era eso. Si leemos el pasaje de Génesis 18:12, comprenderemos cuál era la estima que Sara tenía de Abraham.
Vamos a leer del versículo 9. Génesis 18:9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Sara estaba hablando de Abraham como su señor en su corazón. Sara estimaba a Abraham con gran estima. Sara decía de Abraham, este es mi señor, este es mi esposo, el que Dios me dio. Sería engañoso pensar en una línea separada de los hijos de Sara como la descendencia de Abraham. Sin embargo, el Señor insistió en que Isaac, el hijo de la promesa, naciera de Sara y no de Agar. Sara, como Abraham, fue una creyente escogida. Y esta línea de Sara y Abraham es la línea de la promesa de la cual vino Cristo. Al hablar de Sara y sus hijos o sus hijas, Pedro indica su llamado y su dignidad. Por lo tanto, la sumisión voluntaria de Sara a Abraham es de gran estima para el Señor. Así, de la misma manera, Sara, las mujeres cristianas del nuevo pacto son entonces aquellas que hacen lo correcto y no ceden al miedo. Edmund Clooney comenta y dice, es mejor no poner un sí en la traducción del versículo 6, sino seguir más de cerca al griego, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, haciendo el bien, sin temer ninguna amenaza. Pedro constantemente inicia señalando el privilegio que tenemos y continúa con el comportamiento que debemos mostrar. Y esto es lo que hemos visto hasta este pasaje. Algunos dirán, ¿por qué tan desbalanceado este pasaje de Primera de Pedro capítulo 3, donde el apóstol Pedro usa 6 versículos para hablarles a las mujeres y uno para hablarles a los hombres? Bueno, el versículo 7 empieza de la misma manera que inició el 1, cuando se dirige a los hombres. Y dice, los maridos, de la misma manera. El camino de la vida cristiana para el esposo no es diferente que el de la esposa. Ambos están llamados a seguir a Cristo con un amor humilde y compasivo, aceptando los rechazos con una gracia perdonadora. Puesto que el papel del marido, del esposo en el hogar es diferente, la forma de su servicio es diferente. La esposa está llamada a ser sumisa a su marido, el marido está llamado a honrar a su esposa. Ese honor, vemos, incluye una comprensión considerada de ella. El marido debe vivir con su esposa consideradamente. Literalmente lo que encontramos aquí, que nos dice sabiamente, si lo traducimos literal, dice según el conocimiento. Y este según el conocimiento es un contraste a lo que ocurre en aquellos que no creen en el Dios, aquellos que no han creído en el Señor. Ellos se encuentran en su ignorancia. Pero ahora el hombre creyente se encuentra viviendo según el conocimiento de la verdad. Esta expresión que se describe en convivencia no está limitado a una intimidad de manera sexual.
sino que hace referencia especial a la vida de matrimonio, en toda la vida común, particularmente en ese día a día, en esa vivencia relacional que tienen el esposo y la esposa. Debe ser según el conocimiento, sabiamente, según el conocimiento del Señor que tenían estos hombres cuando vivían en su ignorancia. El conocimiento de Dios distingue el amor cristiano de la lujuria pagana. Estos creyentes no deben vivir de manera lujuriosa, sino más bien de acuerdo al conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de Cristo, del Evangelio, va a permitir a los hombres amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Es cierto que Pedro describe en este caso a la esposa como un vaso más frágil. La palabra que traducimos aquí como coherederos parece contradecir el hecho de llamarla antes un vaso más frágil. Bueno, si somos coherederos, ¿cómo es que es un vaso más frágil? Lo importante es entender que el apóstol Pedro está usando un descriptor, un vaso más frágil, porque puede caer o puede hacerse el argumento de algunos hombres de decir, bueno, es que nosotros somos los fuertes y ellas son las frágiles, las débiles. No, el Señor está hablando de los hombres como frágiles también, como débiles. Hay un himno que cantamos que dice, muy débiles son los hombres aquí. Y es ciertamente, no hay jactancia cuando una gripe nos ataca. En cualquier caso, algunos ven este pasaje cuando se habla de coherederos de la gracia de la vida como un argumento para hablar de la eternidad. Pero podría sugerirse que la gracia del don de la vida del cual se habla aquí, en el que el hombre y la esposa son herederos juntamente, no es solamente la vida eterna, sino el don de una nueva vida que el esposo y la esposa producen, hablando de los hijos. Pero por el momento nos aferraremos a la interpretación tradicional. En cualquier caso, ya sea el don de la vida física, mediante hijos o espiritual, Pedro está enfatizando cuán recíproca es la unión de esta relación. Si bien la esposa pertenece a lo que llamamos el sexo más débil, en fuerza muscular, por lo general su papel en el don de la vida física no es menor. En relación con el don de la vida espiritual, la mujer no es en ningún sentido más débil, porque en Cristo, nos dice el apóstol Pablo, no hay varón ni mujer. La mujer no es entonces menos que su esposo cristiano. La esposa cristiana es una piedra viva, edificada como casa espiritual en el Señor. El marido entonces le da a su esposa el honor que le corresponde. El respeto no es una palabra lo suficientemente fuerte en este caso. Por eso se usa honor, honorable, un término que se usa o que se usaba hasta hace poco para llamar a los jueces, a personas en altos cargos, el honorable.
juez de la corte. El hombre creyente reconoce el lugar de la esposa en su ordenanza divina de matrimonio, el honor que le corresponde como miembro del santo y precioso pueblo de Dios. Si los maridos no dan ese honor, su comunión con sus esposas se verá afectada. Pero también Pedro nos advierte que también su comunión con Dios será afectada. Y nos dice que deben ser honradas las mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que sus oraciones serán obstaculizadas. Esta es una palabra muy fuerte. Las oraciones del marido básicamente serán bloqueadas, perderán su eficacia. Probablemente Pedro tenga también en cuenta las oraciones conjuntas de los esposos. La esposa y el esposo deben orar juntos. El hogar así se convierte en un templo donde juntos se acercan a Dios en la adoración de un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales juntamente. El apóstol Pablo, por otra parte, en la carta primera a los Corintios, también enfatiza la importancia de la oración en la relación matrimonial. Aconseja y da consideraciones especiales o específicas en cuanto a la expresión sexual en el matrimonio. Dice, ninguno de los cónyuges debe negar indebidamente las relaciones maritales, pero hace un hincapié en los momentos de una continencia mutua para dedicarse a la oración. Vemos cómo entonces la piedad se vuelve hueca y falsa si no es expresada en todas las áreas del creyente, todas sus relaciones humanas, ya sean lejanas, abiertas, como lo es la, el trabajo o como lo es el Estado, el país, pero también en las más cercanas, como lo es el matrimonio. El matrimonio definitivamente no es un sacramento que transmite la gracia divina, sino que es la relación humana que Dios ha diseñado para reflejar el amor de Cristo por la iglesia y de la iglesia por Cristo. Algunas mujeres tienen objeciones con respecto a los pasajes en los cuales se tratan los asuntos maritales en la Biblia. Y tal vez ven el llamado a someterse a sus maridos como una carga muy pesada. Lo que debemos considerar, tanto mujeres como hombres, que es que el llamado a los hombres que el Señor nos da de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, es una tarea básicamente imposible. Si no es por la gracia de Dios, ninguno de nosotros puede llegar a hacerlo. Es más fácil la sujeción que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Oramos. Señor y Dios, gracias damos por la oportunidad que nos has dado de ir a tu palabra. Sean estas admoniciones presentes en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, y podamos vivir de manera que glorifique tu nombre, dando testimonio a los no creyentes a nuestro alrededor de que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Tanto hombres como mujeres podamos someternos a ti, primeramente, para vivir vidas que glorifican tu nombre
que son de testimonio al mundo a nuestro alrededor. Que podamos adornar con nuestras obras tu evangelio y que podamos, Señor, vivir en armonía y paz como creyentes, esposos y esposas, para que la vida fructifique en medio de nosotros y tu nombre sea glorificado, Dios. Gracias por tu bondad y tu gracia en esta noche, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.